Hemos estado enseñando por varios meses, alrededor de 40 temas, la carta a los Efesios, versículo por versículo. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero generalmente cuando yo termino un libro, a veces siento que regresar a algunas cosas que subrayé me ayuda a tener una mejor comprensión de ciertos conocimientos, me da una mayor claridad. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha visto una película y después de ver la película tal vez está compartiendo con alguien cosas que le llamó la atención y entonces regresa y vuelve a ver cierta escena y se da cuenta de que esa escena estaba conectada con algo más. Entonces, en base a estas experiencias de la vida que a veces retomar, que a veces repasar, que a veces regresar, nos refrescan y nos aclaran algunos conceptos que vimos de manera detallada, pero que ahora lo tenemos una visión global. Ese es el propósito de la enseñanza de hoy. Volver a ver toda la carta, pero en una sola enseñanza de una manera global y permitir que resalten y que se aclaren algunos pensamientos en nuestra mente respecto a la carta. Quizá no vamos a leer tantos versículos como en otras ocasiones. Lo ideal sería que ustedes hayan leído toda la carta y obviamente durante el último año hemos estado leyendo constantemente la carta al estudiarla, pero lo ideal será tener una imagen de la carta. Yo quiero empezar con un versículo de la carta que lo puse como introducción, como texto base. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que este evangelio es el evangelio de las inescrutables, de las riquezas de Cristo que no se pueden escudriñar, que no tienen escrutinio, que no tienen fin. Son esas riquezas que van más allá de nuestra comprensión. Es ese tesoro que va más allá de ponerle una cantidad, de ponerle un número, de ponerle una etiqueta. Y Pablo no es el único pasaje en la carta que él menciona la palabra riqueza, sino que constantemente en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 él nos habla de estas riquezas que luego va a aplicar en los siguientes 3 capítulos. Yo le puse de título al tema de esta noche: el anuncio y el mapa del tesoro. Y quiero explicar que esta carta está dividida en 2 partes. La carta a los Efesios, quizá algunos notamos y recordamos que la primera mitad encontramos ortodoxia, encontramos explicación, encontramos indicativos, y en la segunda mitad encontramos ortopraxia, encontramos conducta, encontramos imperativos. La primera mitad es como el anuncio del tesoro. La primera mitad, los primeros 3 capítulos de la carta son la explicación de la herencia, del tesoro que hay en el evangelio, del tesoro que hay en Cristo. La primera mitad nos explica que fuimos adoptados, predestinados, lavados. Ahorita vamos a ir a algunos pasajes nada más como para recordar. Y la segunda mitad empieza en el capítulo 4 diciendo: por lo tanto, entonces vístanse, sométanse, hagan, tomen la armadura. Pero la primera mitad solamente encontramos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra identidad en Cristo, y en la segunda mitad encontramos cómo nuestra conducta debe reflejar nuestra identidad. En la primera mitad encontramos solamente indicativos: hemos sido bendecidos, hemos sido resucitados, estamos vivos, son cosas que indican, son estados. Y en la segunda mitad encontramos: andemos en amor, andemos como sabios, vivamos sabiamente, dejemos esto, vistámonos del nuevo hombre. Entonces esos son imperativos, son órdenes. Aquí nos explica qué somos y aquí nos explica lo que tenemos que hacer. Entonces, nuevamente, la primera mitad nos describe el tesoro que hay en el evangelio, pero la segunda mitad nos da el mapa para poder llegar a acceder y hacer uso del tesoro en nuestra vida práctica. Es como que la primera mitad nos dice: hay una isla del tesoro a unos metros donde tú la vas a heredar y donde esto es tuyo, pero el mapa para llegar a esa isla es esto: tienes que cumplir estos requisitos, tienes que tomar esta ruta y tienes que saber que hay enemigos, entonces vas a necesitar estas armas. Entonces, por eso la segunda mitad nos habla de las armas, nos habla del camino, nos habla de los métodos, pero la primera mitad nos describe ese
tesoro. Cada capítulo de la primera mitad tiene también una finalización en algo que se podría llamar los superindicativos. Efesios 1 del 3 al 14 nos muestra la obra trinitaria de la salvación, lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. Y lo que hizo el Padre fue elegirnos y predestinarnos, lo que hizo el Hijo fue redimirnos y darnos acceso al conocimiento de Dios y a su propósito eterno, y lo que hizo el Espíritu Santo fue permitirnos oír el Evangelio, darnos nueva vida y sellarnos. Todo esto con el fin de que vivamos para su gloria. Todo esto, tanto lo que hace el Padre como lo que hace el Hijo, como lo que hace el Espíritu Santo, es para que vivamos para su gloria. Lo que quiero resaltar es que Pablo empieza afirmando que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en un lugar llamado los lugares celestiales. Y la manera en que yo me lo imagino y en que quiero que ustedes lo adopten es que es como si hubiera una isla del tesoro a la cual solo nosotros tenemos acceso. Y esa isla del tesoro en la cual está toda la herencia que es para nosotros, Pablo le llama los lugares celestiales. Es un lugar fuera de la tierra, es un lugar fuera de donde estamos viviendo, pero es ahí donde está la herencia que el Señor nos ha dado y es ahí donde tenemos que accesar para entender la bendición. Ahora, para poder saber que eso es una realidad, tenemos que haber recibido la salvación, tenemos que haber sido elegidos por el Padre. Déjeme hacer una paráfrasis de Efesios 1 del 3 al 14, pero digamos en mis palabras yo podría decir: bendito sea Dios Padre, quien ha puesto a nuestra disposición toda clase de tesoros y riquezas en un lugar llamado lugares celestiales, que es donde está Cristo. Él nos amó antes de criarnos y diseñó un mapa a través del cual podemos alcanzar esos tesoros que tienen como objetivo llevarnos a vivir la vida más plena y feliz posible, el ser como Cristo, santos y sin mancha. Claro, ese es el final del camino, pero desde el inicio el Padre nos muestra cuán amados somos al unirnos a Cristo y al aceptarnos a través del sacrificio de Cristo. Versos del 7 en adelante, esa unión con Cristo consiste primeramente en que en el momento en que ponemos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Pero mucho más importante que perdonar nuestros pecados es el hecho de que ahora quedamos unidos a Él, y esa unión a Él es la llave de acceso a la vida nueva, a la vida del Espíritu y a los tesoros llamados sabiduría y conocimiento. Recordemos 1 Corintios 1:30, Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros y santificación, justificación y redención. Entonces nuestra unión con Cristo nos da tesoro, no lo tenemos que asociar con dinero. Proverbios dice: busca la sabiduría más que el oro y la inteligencia más que la plata. Los verdaderos tesoros en esta carta son, por un lado, sabiduría y conocimiento, y por otro lado, poder. Con sabiduría y conocimiento y con poder, tú puedes vivir la vida más feliz y plena posible en Dios. ¿Por qué? Porque tienes la garantía y la certeza de que Dios nunca te va a dejar sin comida y sin techo, porque si Él se ocupa de alimentar a las aves, ¿cómo no va a alimentar a sus hijos? Y si Él se ocupa de vestir a las flores, ¿cómo no va a vestir a sus hijos? Entonces eso debería de quedar fuera de nuestro enfoque en la vida como cristianos. Yo sé que cuesta un poquito, pero en realidad, hermanos, tenemos que llegar a alcanzar que no estamos en esta tierra para buscar dinero, que el objetivo de nuestra vida no debe ser buscar dinero, y tenemos que cambiar ese chip de asociar la palabra tesoros con dinero. No, tesoros en el tema de hoy es sabiduría, es conocimiento y es poder de Dios. Eso es lo verdaderamente valioso y eso es lo que verdaderamente Dios nos ha dado, y si logramos accesar a Él, estamos hechos para llevar la vida más feliz, plena, en paz y maravillosa posible sobre la tierra. Entonces, lo primero es saber que Cristo nos redimió, nos unió a Él y nos dio a conocer que Él será Rey sobre todo.
que Él ya empezó a reinar porque el Padre ya le dio dominio sobre todas las cosas y que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero ese reino es primeramente espiritual. Ahí estoy alrededor del verso 10. Luego sigue capítulo 1 mostrándonos que la clave, y de alguna manera ahí en el verso 10 está escondido una llave, y lo que Pablo nos está tratando de decir es que la clave para disfrutar de estos tesoros es vivir bajo su gobierno y para su gloria. Por eso dice, Cristo será sobre todo y fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para su gloria, lo dice 3 veces, pero ¿cómo le damos gloria? Obedeciéndolo, sometiéndonos a Él. Si al final Él va a ser sobre todo y al final va a ser el tiempo de mayor paz, prosperidad y justicia posible, si logramos desde hoy conectarnos con que Él sea nuestro absoluto y total Rey, ya la hicimos, porque entonces ya las bendiciones del siglo venidero de paz, de justicia, de prosperidad ya están en donde está su reino, y su reino ya es accesible para nosotros, solo que en esa isla, en ese lugar llamado lugares celestiales. Ahí Él ya está reinando. Y desde ahí hay un poder maravilloso que se puede extender a todas las áreas de nuestra vida. Entonces viene en los versos 13 y 14 la obra del Espíritu. Lo primero que Él hizo fue darnos vida. Esto sucedió cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y lo creímos. El Espíritu Santo entró en nosotros como una marca, como un sello, que sin ese sello no podemos entrar a los lugares celestiales. Necesitamos ese sello porque necesitamos vida espiritual para poder acceder a un lugar que es vida espiritual. Es como para viajar a un país usted necesita un pasaporte. Sin pasaporte usted no puede viajar, o para venir a Estados Unidos usted necesita visa, por ejemplo, o residencia. Pero si usted no tiene ese documento, ese sello, no puede entrar. Bueno, aquí sí se puede decir como mojado, ¿verdad? Pero bueno, eso no es el tema. El punto es que a los lugares celestiales no hay manera de entrar mojado. Ahí tiene que tener el sello del Espíritu Santo para garantizar esa conexión con el reino de Cristo y esa posibilidad de disfrutarlo y de darle gloria. Y es grandioso saber que eso ya está accesible para nosotros. Pablo sigue diciendo en el verso 15 y 16 del capítulo 1 que las evidencias de que tenemos este sello del Espíritu Santo es que tenemos fe en Dios y que tenemos amor por los santos. Sin embargo, tener fe en Dios y amor por los santos y haber nacido nuevo no lo es todo. Necesitamos conocimiento, necesitamos acceder al conocimiento que Dios tiene. Entonces, de los versos 17 al 19, él nos cuenta que Él está haciendo una oración donde está tratando de decirnos que tenemos una profunda necesidad de conocer a Cristo. Y que conocerlo a Él nos va a llevar a conocer sus planes para nosotros, nos va a llevar a entender que tenemos un llamado, que Dios espera algo de nosotros, que es ser como Cristo, nos va a llevar a entender que constituimos parte de su herencia, que por un lado nosotros somos la herencia que el Padre le da a Cristo, pero que también somos herederos por nuestra unión a Él, y que por otro lado hay un poder extremadamente grande a nuestra disposición, pero no a nuestra disposición para usarlo a nuestro antojo, sino para que sean ejecutados los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros como sus hijos y como seres que ahora están bajo su reino. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces ahí, luego en el verso 20 al 23, Pablo nos recuerda que Cristo fue puesto como cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Del 16 al 23, de alguna manera Pablo está diciendo que lo más importante para realizar el viaje y para llegar al tesoro es conocer a Cristo. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre más a Cristo, porque podemos llegar a los lugares celestiales y no encontrarnos con Cristo. Puede ser, se necesitan ciertos lentes, ciertas habilidades, algo que la Biblia le llama sabiduría y revelación. Sin los lentes llamados sabiduría y revelación, tú puedes estar al frente de Cristo y no darte cuenta que es Él, como le pasó a los fariseos. Entonces, la oración es que el Espíritu Santo venga en forma de sabiduría y revelación para poder verlo. Para poder verlo como cuando leemos las Escrituras, para poder verlo
como cuando asistimos a la iglesia. Alguien puede estar leyendo la Biblia y estar viendo a Cristo y contemplándolo y recibiendo de su gracia y de su poder. Y alguien puede estar leyendo la Biblia y no estarle sucediendo absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? El espíritu de sabiduría y de revelación, esa es la diferencia. Entonces Pablo dice que cuando lo conocemos a él, primero vamos a conocer la esperanza a la que él nos ha llamado, la meta a la cual tenemos que correr. Pues no podemos aspirar a ser como alguien que no conocemos. La meta es llegar a ser como Cristo, pero ¿qué es ser como Cristo si tú no sabes que quién es Cristo o cómo es Cristo? Entonces primero se trata de conocerlo a él para luego decir, okay, voy aquí, tengo que avanzar hacia allá, tengo que crecer en paciencia, tengo que crecer en humildad, tengo que crecer en gozo, y de alguna manera eso nos hace avanzar. ¿Por qué es importante tener metas en la vida? Porque sin metas no hay avance, no hay crecimiento, no hay movimiento. Las metas nos hacen movernos y motivarnos. Por otro lado, no solamente necesitamos metas, necesitamos recursos. Entonces Pablo dice que cuando conozcamos a Cristo también vamos a conocer la herencia que Él tiene y que comparte con nosotros, los recursos de paciencia para afrontar el sufrimiento, de gracia para vencer el pecado, de amor, de aceptación para que nuestra identidad esté en Él. Todos esos recursos de acceso al Padre, de ser libres del temor, de tener la adopción, esa es parte de la herencia y eso es parte de lo que nos va a ayudar a saber que sí podemos llegar a la meta porque Dios está de nuestro lado, porque a pesar de los pecadores que somos, Él nos ama y nunca ha dejado de amarnos. Y por último, el poder. Necesitamos saber que también, sí, cuando nos cansemos van a haber bebidas energéticas espirituales que ante ciertos momentos que estamos avanzando a la meta y que tenemos los recursos, pero que no tenemos fuerza, el poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos está a nuestra disposición. Hermanos, poder es algo como decir, yo necesito caminar ahorita 100 millas. Caminar 100 millas a pie y llegar, o sea, es mucho, pero si yo me subo a un carro, yo llego muchísimo más rápido. Eso es poder, son cosas que nos ayudan a entender que hay a nuestra disposición un poder grandioso, que aunque el camino no será fácil, que aunque hay enemigos que vencer, vamos a poder acceder al tesoro. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vehículos y nos ha dado armas ante los cuales los enemigos le tienen pavor. ¿Por qué? Porque Cristo ya los derrotó y por eso necesitamos su poder para enfrentarlo. Ante las armas correctas, ante el uso de los elementos correctos, los enemigos van a huir. Y eso es lo más maravilloso. Y entonces Pablo termina recordándonos que Cristo fue puesto como cabeza sobre todos, pero que nosotros somos su cuerpo. Entonces, la primera gran verdad en la carta es que Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros formamos parte de su cuerpo, y entonces tenemos la posibilidad de vencer y de llegar a la meta con seguridad, con certeza, porque Él ya llegó y entonces nosotros podemos llegar. Estas verdades se van a conectar con el capítulo 5. Él va a mostrar cuán importante es para que un matrimonio pueda vivir bien, entender que solo tienen que traer la realidad de su relación con Cristo al matrimonio y entonces su matrimonio va a caminar sobre ruedas. El capítulo 5. Pero bueno, sigamos en Efesios 2. En Efesios 2 se divide el capítulo en dos partes. La primera parte nos cuenta un poco de los enemigos que estamos. El diseño de Dios es que le sirviéramos a Él, que le diéramos gloria a Él, que viviéramos para darle gloria, pero resulta que la humanidad está bajo el gobierno del diablo, que la humanidad está bajo la influencia del mundo y que los hombres, en lugar de darle gloria a Dios, están tratando de glorificar sus propios deseos. Entonces, ¿en qué consistió la salvación? Consistió en dos cosas. Capítulo 2, versos del 1 al 7, el Señor hizo que pasáramos a ser de esclavos del mundo, del diablo y de la carne, a personas vivos, resucitados, ascendidos y sentados con Cristo en los lugares celestiales. La obra de la salvación fue tan gloriosa que nos llevó de esclavitud a libertad, de muerte a vida, de enemistad a reconciliación, de lejanía a cercanía y de estar separados a estar unidos. Ese es todo el capítulo 2.
pero la primera parte del capítulo 2 se enfoca en nuestra libertad. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del mundo, ya resucitamos con Cristo. Ahora, para poder entender esto, necesitamos comprender cuán terrible era nuestra condición pecaminosa y cuán terrible sigue siendo nuestro pecado, porque no era, teníamos errores, no, estábamos muertos. No era, no conocíamos a Dios, no, seguíamos al diablo y le obedecíamos a él. No era, no le buscaba tanto, no, éramos enemigos de Dios. Esa era la realidad de nuestra condición previa al nuevo nacimiento. Entonces, hay tres grandes enemigos, que es el mundo, su gobernador, el diablo, y los deseos de nuestra carne, que ya están vencidos, pero que, ojo, siguen ahí. Y por eso la necesidad de seguir en conflicto y de seguir en batalla y de seguir peleando, la vamos a ver en Efesios 6 y vamos a ver en toda la carta la necesidad de no seguir gobernados por los deseos, de no darle lugar al diablo, de no darle lugar al mundo. Constantemente eso va a seguirse reflejando en la carta. Hubo una liberación de su dominio, pero no hubo una liberación de su presencia. Hubo un despojar de su poder, pero siguen estando ahí. La carne sigue estando ahí, el diablo sigue estando ahí y el mundo sigue estando ahí. Eso lo vemos en la primera mitad de Efesios 2, que es prácticamente del 1 al 10. Del 1 al 10 nos muestra claramente que pasamos de muerte a vida, de humillación a exaltación, de esclavitud a libertad, de tener deseos carnales a tener deseos santos, de no poder hacer buenas obras, de no poder hacer el bien, a ahora tener una nueva naturaleza como nueva creación de Dios, que ya puede hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Es como decir, de estar ciegos pasamos a poder ver, de estar paralíticos pasamos a poder caminar, de estar sordos pasamos a poder oír, de ser mudos pasamos a poder hablar, de ser esclavos pasamos a poder ser libres, de estar desempleados pasamos a tener empleo, pero ser productivos, ser rico, vivir en paz, no se ha logrado, pero ya tenemos más facilidad de lograrlo. Ya hay un requisito cumplido para acceder al tesoro, pero estar vivo no quiere decir que ya el tesoro está siendo aprovechado. Ahora, no solamente se trata de una obra individual, también la segunda parte del capítulo 2 nos muestra una obra grupal. De estar huérfanos pasamos a tener familia. De ser inmigrantes ilegales pasamos a tener nacionalidad y ciudadanía. Y de estar aislados pasamos a estar unidos. Efesios 2 del 11 al 18 nos muestra cómo Cristo destruyó la enemistad entre judíos y gentiles y dejó de ver a Israel como su pueblo y creó en él un nuevo pueblo llamado la iglesia. Él es nuestra paz. El plan eterno de Dios, según Efesios 1:10, es reunir todo bajo Cristo, pero ese plan ya empezó, como lo muestra Efesios 2 del 11 al 18, cuando Dios unió judíos y gentiles, una nueva humanidad, bajo el gobierno de Cristo y conectados a Cristo. Entonces, del verso 19 al 22 nos muestra que como iglesia, ahora somos familia, somos ciudadanos y tenemos el llamado a ser templo. Y lo que Pablo está diciendo aquí en el anuncio del tesoro y en las previas indicaciones al mapa es que solo se puede acceder a esos tesoros en unidad. Tú no puedes acceder solo. Es como ese tipo de juegos que la única manera de jugar el juego es en equipo. La única manera de ganar el premio es en equipo. Ningún llanero solitario va a poder jugar este juego y va a poder acceder a los tesoros. Solo juntos podemos contener una mayor gloria y una mayor presencia de Dios. Dios estaba en Israel, Dios estaba en todo el pueblo, pero no estaba en Israel como estaba en el templo y no estaba en el lugar santísimo como estaba en el lugar santo. Eso es lo que está diciendo la parte final de 2. Solo juntos, solo edificados juntamente, vamos a ser una morada de un mayor nivel de gloria y de presencia de Dios en el Espíritu. O sea, Dios descenderá. Dios visitó a Jacob solo y Jacob dijo, aquí está Dios. Dios le habló a José, Dios le habló a Abraham, pero la gloria, la nube, solo la vio el pueblo de Israel unido. La nube entraba en el lugar santísimo solo cuando el pueblo estaba convocado alrededor en el Sinaí, solo cuando el pueblo se había santificado y estaba preparado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios solo descenderá
con su mayor manifestación de poder y de gloria en un pueblo unido. Solo juntos el poder de Dios se activa. Solo juntos ocurrirán las transformaciones que nuestras almas, familias y ciudades necesitan. El evangelio no se puede jugar solos. Se puede, pero no hay posibilidad de accesar a los tesoros individualmente. Se tiene que accesar en equipo. Por eso hacemos estas conexiones, por eso estamos aquí. O sea, de alguna manera, aunque solo yo estoy hablando, todos estamos en un mismo sentir, propósito, deseo de absorber la palabra de Dios. Y solo entendiendo esto podemos entender, por ejemplo, las órdenes como el hecho de que Dios nos manda a no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es no contristar al Espíritu Santo? No causar divisiones, porque el Espíritu Santo está uniendo, y si nosotros somos divisorios, entonces estamos arruinando lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer. Por eso es sumamente claro entender cómo la carta trata, uno de los temas principales de la carta de la iglesia, la unidad de la iglesia. Luego pasa a Efesios 3, y en Efesios 3, en todo el capítulo, vemos cómo Dios ha revelado el misterio de su voluntad en el evangelio, que es manifestar su gloria y su gracia a través de la iglesia. Entonces, el capítulo 1 termina con Cristo es nuestra cabeza. El capítulo 2 termina con en Cristo Dios ha hecho un nuevo pueblo y ahora somos la iglesia. Y el capítulo 3 se enfoca en el trabajo de la iglesia de glorificar a Cristo. En el capítulo 3 vemos que tenemos ya a Cristo como cabeza, ya tenemos unidad en el cuerpo, pero ahora la iglesia empieza a cumplir la misión que le fue encomendada. Y la misión es darle gloria a Dios manifestando a Cristo al mundo. Entonces Pablo empieza mostrando de que esto era un misterio que no estaba revelado en los versos del 1 al 13, pero que ahora se ha revelado, todo se ha revelado, que estamos unidos a Cristo. Y una de las cosas maravillosas en el verso 10 es que la iglesia primero le da gloria a Dios en el cielo. Cuando entran unidos a la presencia de Dios un grupo de creyentes, las potestades y principados dicen, wow, ¿cómo Dios pudo hacer que estos que eran enemigos ahora estén juntos? ¡Qué sabio es Dios! Entonces, Dios es glorificado no necesariamente porque más gente se está convirtiendo, no necesariamente porque la gente está viendo milagros, sino porque en el cielo las influencias que gobiernan el mundo espiritual están viendo que en la tierra se está dando algo contrario al sistema del mundo, contrario a las reglas que ellos pusieron para gobernar un mundo sin Dios. Entonces ellos terminan alabando al Señor. Los ángeles también se admiran y dicen, wow, este grupo de gente está alabando a Dios juntos en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, en medio de sus diferencias. Definitivamente Dios está haciendo algo en ellos. Entonces Dios es glorificado en los lugares celestiales, y entonces cuando llegamos en equipo a ese lugar, a esa isla, aunque los enemigos están ahí, si hay unidad, si hay gloria a Dios, se rechazan, se alejan, no pueden contra nosotros. Entonces nos dan acceso a Cristo y a los tesoros que hay en Él. Y ese es lo que Pablo está diciendo aquí. La iglesia tiene una parte cósmica en el plan eterno de Dios. Cuando todos respondemos en unidad a Cristo, nos unimos a Él, entonces la gracia, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Dios responde las oraciones de una manera mucho mayor de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero vean qué es lo que habla la segunda parte del capítulo 3. La iglesia siendo iglesia. Cuando una persona responde al evangelio, entonces empieza a ser fortalecida en Cristo, en el Espíritu, y empieza a vivir desde el amor. Ser iglesia significa vivir desde el amor. Por eso dice el verso, no recuerdo el verso, pero dice arraigados y cimentados en amor. Entonces, el verso que me llama la atención es el verso 18, que dice que solo como iglesia, solo todos los santos podemos tener cierto nivel de comprensión. Y entonces solo todos los santos podemos comprender lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo. ¿De qué? De Dios, de su amor, de su sabiduría, de su poder. ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos, por ejemplo, somos 4. Entonces hablamos del amor de Dios. Uno de los 4 dice, wow, el amor de Dios es tan alto que me lleva de aquí hasta el cielo. Viene el otro y dice, wow, no, el amor de Dios es profundo porque bajó desde el cielo hasta la tierra.
para alcanzarme a mí. Y viene otro y dice, no, el amor de Dios es largo porque me amó desde antes de que yo existiera y me va a glorificar y va a terminar la obra en mí hasta la eternidad futura. Y viene otro y dice, no, el amor de Dios es ancho porque alcanzó a gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, a todas las familias de la tierra. Entonces compartimos cada uno las perspectivas de la revelación que cada uno está recibiendo de cómo es el amor de Dios. Entonces hay un mayor nivel de comprensión del amor, del poder, de la sabiduría, de la gracia de Dios. Déjenme parafrasear Efesios 3:17-19. Cuando ustedes usen constantemente su fe, la vida de Cristo se liberará profundamente, o déjenme cambiarlo. Cuando usemos nuestra fe, la vida de Cristo se va a liberar dentro de nosotros y su amor se va a convertir en el fundamento y la esencia de nuestra vida. Entonces, como iglesia, con otros creyentes, podremos descubrir juntamente con todos los santos las diferentes perspectivas del poder, de la sabiduría, del amor de Dios, la gran magnitud de la grandeza de Cristo en todas sus dimensiones. Cuán profundamente íntimo y de gran alcance es su amor, cuán duradero e inclusivo es. Amor infinito más allá de toda medida que trasciende nuestro entendimiento. Ese amor extravagante se derrama en nosotros hasta que estamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es el anuncio del tesoro? Dios quiere llenarnos de él, Dios quiere llenarnos de su gloria, Dios quiere llenarnos de su poder, Dios quiere llenarnos de su amor, Dios quiere llenarnos de su gozo. Hermanos, esa es la vida más maravillosa, plena, feliz que usted puede llegar a vivir. Y déjeme darle una buena noticia, es posible. Sí, es posible, sí, suena como para que alguien que ya esté en el cielo, pero no es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está diciendo que aquí en esta tierra podemos disfrutar a Cristo, que aquí en esta tierra Cristo puede habitar y llenar nuestros corazones, que aquí en esta tierra podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios, y si Dios nos llena, no hay espacio para amargura, no hay espacio para pecado, no hay espacio para dolor, no hay espacio para tristeza, porque si cuando el templo se llenó de la gloria, ¿sabe qué pasó? Todos los humanos pecadores se tuvieron que salir. Todo lo que estaba sucio se tuvo que salir, todo lo que estaba mal se tuvo que ir. La gloria de Dios estaba llenando el templo. ¿Qué quedó dentro del templo? Solo Dios, solo santidad, solo amor, solo justicia, solo paz, solo Dios. Imagínese usted un grupo de creyentes viviendo llenos de Dios, 100 Cristos en su ciudad. De eso se trata esto, ese es el tesoro, ese es el mapa del tesoro, ese es el llamado. Tenemos a Cristo como cabeza, tenemos la unidad en el cuerpo de Cristo y luego tenemos al cuerpo manifestando la vida de Cristo y dejando que Cristo se exprese por él, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Dice verso 21 y 22, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Tú vas a pedir por una bendición, tú vas a pedir porque Dios sane a alguien, Dios va a sanar 100. Tú vas a pedir porque Dios transforme un mal deseo, Dios va a transformar 10. Tú vas a pedir porque Dios te conceda algo, Dios te va a sorprender y te va a dar más, pero no pensemos tanto terrenalmente, pensemos espiritualmente. Tú vas a pedir que Dios quite tu dolor o que te ayude a sobrepasar el dolor. Él te va a dar un gozo inimaginable aún en medio de circunstancias que a otros les harían llorar. Tú vas a pedir que Dios te bendiga con poder ayudar a alguien. Dios te va a dar para ayudar a 10. Eso es lo que está diciendo. Dios va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando la iglesia le está dando gloria, verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia, porque la iglesia fue diseñada para darle gloria. Y darle gloria es clave, es una llave principal para acceder a los tesoros. Y ese es el significado, hermanos, de esto. Pero ¿qué pasa? Pablo explicó en el capítulo 2 que se supone que debemos ver la jefatura de Cristo sobre su cuerpo, pero vemos al hombre aparte de Cristo bajo la jefatura incorrecta del diablo.
Deberíamos ver la unidad del cuerpo, pero lo que vemos es hombres siendo enemigos entre ellos y siendo enemigos de Dios, e iglesias peleándose por doctrinas secundarias o terciarias que no tiene sentido que se peleen. Deberíamos ver a los hombres dándole gloria a Cristo, ¿y qué vemos? Hombres persiguiendo sus deseos y su propia gloria en contraposición a la gloria de Dios en Cristo. ¿Es que no está el tesoro? No, es que no estamos siguiendo las indicaciones del mapa. Por eso no estamos viviendo como la iglesia gloriosa que deberíamos estar viviendo. Pero los primeros 3 capítulos terminan en este crescendo de Cristo como cabeza, Cristo uniendo su cuerpo y la iglesia dándole gloria a Cristo. Y eso es clave porque este es el anuncio del tesoro. Este es el anuncio del tesoro. Cuando somos iglesia, el mundo cree y los enemigos espirituales en los lugares celestiales retroceden entre nosotros y terminan glorificándole a Dios porque están viendo la sabiduría de Dios en el diseño de la iglesia. Entonces, de manera general, la primera parte de Efesios, el capítulo 1 al 3, nos muestran cuál es el plan eterno de Dios. Es el anuncio del tesoro. Capítulos 1 al 3 y capítulos 4 al 6, el mapa del tesoro. ¿Cómo cumplimos el plan de Dios? ¿Cómo accesamos a vivir esa vida tan gloriosa que Pablo dice que podemos vivir? Y entonces ahí viene el capítulo 4 con una serie de imperativos, con una serie de cosas a las que somos llamados, pero esto es importante entenderlo. Esto no se puede desconectar de los primeros 3 capítulos. No se trata de hacer y de hacer. Se trata de primero ser para luego poder hacer. Si tú quieres hacer sin ser, no te va a funcionar. Necesitas la identidad, necesitas la ciudadanía, necesitas estar conectado al cuerpo, necesitas el haber resucitado para poder como resultado, como evidencia que lo que hagas después sea productivo. Alguien puede estar haciendo mucho, pero si no está haciendo algo en un trabajo donde firmó un contrato y donde tiene, no va a ganar dinero por estar haciendo mucho. Entonces, para que sea efectivo, tiene que haber algo legal de fundamento para que las obras sean el resultado de una identidad, de una ciudadanía, de un trabajo, de una unión, de un matrimonio, de esto que significa ser iglesia. Entonces viene el capítulo 4 y el capítulo 4 prácticamente es un llamado al discipulado, es un llamado a crecer en Cristo. De manera general, del capítulo 4, del verso 1 al 6 es un llamado a la unidad y del verso 7 al verso 17 es un llamado a la santidad. Todo el capítulo 4, desde el 1 al 17, es un llamado al discipulado y del 18 en adelante es un llamado al caminar en el mundo en base a lo que estamos aprendiendo en el discipulado. Recordemos que el discipulado se trata de enseñar lo que el Señor mandó. Entonces, ¿cómo podemos mostrar al mundo y a los poderes cósmicos la gloria de Dios, que Dios es sabio? Verso del 1 al 3, capítulo 4, del 1 al 3, básicamente nos dice que tenemos que vivir dignamente de nuestro llamamiento. Y el vivir dignamente de nuestro llamamiento es abrazar las virtudes de Cristo, humildad, mansedumbre y paciencia, preservando la unidad del Espíritu con la paz que nos da el Evangelio de Cristo. Ojo, y aquí vienen las advertencias, los puntos claves del mapa. La primera advertencia del mapa es: no hay acceso al tesoro para los orgullosos ni para los impacientes. Para tener acceso al tesoro se necesita humildad y paciencia. Entonces, si detectas en ti que hay orgullo, o hay algo que reparar. Si detectas en ti que no hay paciencia, hay algo en lo que trabajar para poder tener acceso al tesoro. Luego viene y del versos 3 al 6 del capítulo 4 nos da los fundamentos de la unidad. Formamos un solo cuerpo al cual estamos unidos por un solo espíritu. Todos hemos ejercido una sola fe en un solo Señor, en el cual fuimos todos bautizados por un solo bautismo y la principal verdad es que somos hijos de un solo Padre, de un solo Dios y Padre de todos. En la iglesia no hay lugar para divisiones, ni de clase, ni de situación económica, porque el Padre está uniendo todo en Cristo, por lo que debemos esforzarnos por preservar la paz. Entonces, ojo, el mapa, hay otra advertencia: no hay acceso al tesoro para los divisorios. Entonces ahí empezamos a descubrir qué cosas pueden ser las que nos están impidiendo vivir esta vida gloriosa que deberíamos de estar viviendo.
como adoptados hijos y herederos que somos, y siendo partícipes de este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De los versos 7 al 12 nos muestra la estructura del discipulado. Y lo primero que nos dice es, Cristo ha dado dones a todos. Dios repartió a cada uno. Sí, hay 5 que les toca predicar la palabra. Esos que les toca predicar la palabra capacitan a los demás, pero la obra del ministerio es de todos. Sí, la predicación tiene un lugar central, pero no es lo único. Todos hemos recibido dones y todos somos llamados a trabajar, a funcionar dentro del cuerpo. Entonces, ahí vemos cómo Cristo, y nos recuerda Pablo, como Cristo ganó una gran guerra en su muerte y resurrección, llevó a los cautivos del Antiguo Testamento, los sacó del Hades, los llevó al cielo, y cuando iba en el cielo, desarmó principados y potestades y repartió botín. Nos dio la estructura para el discipulado y nos dio dones a todos para que todos nos podamos edificar mutuamente, para que todos podamos orar unos con otros, servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Del verso 13 al 16 del capítulo 4 nos deja bien claro, la meta es ser como Cristo. La meta es ser como Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios hizo el discipulado? Verso 14, para que ya no seamos niños. Entonces, ¿cuál es la meta del discipulado? Crecer en la fe, crecer en el conocimiento. ¿Por qué? Porque la meta final es llegar a ser como Cristo. Ojo, otra advertencia. Al tesoro no acceden niños. Este juego solo lo juegan adultos. Porque un niño puede ser fácilmente engañado por los enemigos. Entonces no podemos pretender entrar al tesoro siendo niños, para que ya no seamos niños. Verso 14, necesitamos ser discipulados. Si te aceptaste a Cristo, naciste de nuevo ayer, tienes que ser preparado, tienes que crecer, tienes que conocer las Escrituras, tienes que estar en un estudio como este, tienes que ser parte de una iglesia. Entonces, la meta del discipulado es que todos lleguemos a madurar hasta reflejar a Cristo. Entonces, del verso 1 al 6, el énfasis es unidad, humildad, paciencia, soportándonos, perdonándonos. En el verso del 7 al 12, el énfasis es predicación, equipamiento. En el verso 13 al 14, el énfasis es conocer a Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo. Y el énfasis del verso 15 y 16 es todos tenemos que participar. Todos tenemos que funcionar en la función que se nos ha dado y todos tenemos que seguir la verdad en amor. El misterio del discipulado es hablar la palabra de Dios en amor unos con otros. Sí, hay alguien que predica, pero hay otros que repiten, hay otros que comparten. Entonces, cuando la palabra es el tema de conversación entre nuestras conexiones y amistades, está funcionando el discipulado en la iglesia. Eso es algo que nos deja ver. Esa es la manera en que crecemos en Cristo. Cada uno haciendo su propio rol, todos apoyándonos mutuamente y todos aplicando la palabra para edificarnos mutuamente. Luego Efesios 4, del 17 al 29 nos habla de vivir según la nueva identidad en Cristo. Aquí, este tema lo vamos a hablar más adelante, pero aquí da muchos principios para la transformación y el cambio constante. La manera de cambiar es despojarnos de lo viejo, renovar nuestra mente y vestirnos de lo nuevo. Vamos a ver esto en otro tema por causa del tiempo, pero básicamente el discipulado nos lleva a la transformación. Entonces la primera parte es discipulado, la segunda parte es transformación y cambio constante. El capítulo 5 de Efesios nos llama a vivir desde nuestra nueva identidad y nos hace principalmente algunos llamados. Vivir como hijos amados desde el hecho de que somos amados por el Padre, vivir como hijos de luz desde el hecho que parte de nuestra labor es alumbrar no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo, y vivir como sabios desde el hecho que tenemos ya acceso a los tesoros de la sabiduría. Entonces, ¿cómo vivimos como hijos de luz? Alumbrando nuestras propias tinieblas de manera constante, pero también despertando a los dormidos. Y aquí hay 3 advertencias que Pablo da. La inmoralidad, la impureza y la avaricia nos descalifican para llegar al tesoro. Entonces deben ser sustituidas por la bondad, por la justicia y por la verdad. Luego, en los versos 15 al 17, cuando nos dice vivir como sabios, nos habla a no desperdiciar el tiempo.
Entonces, ojo, desperdiciar el tiempo limitará nuestro acceso al disfrute del tesoro. Y luego, desde Efesios 5:18 hasta Efesios 6:9, nos enseña cómo vivir como llenos del Espíritu. Entonces nos dice, señores, otra clave para acceder al tesoro es la llenura del Espíritu. Y la manera en que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo es cuando ustedes aprendan a cantar la palabra, a alabar la palabra, a dar gracias a Dios por todo y a compartir la palabra entre ustedes. Es llevar el evangelio a nuestras conversaciones, a nuestras relaciones, a nuestra música, a nuestras distracciones y también a los diferentes roles que jugamos en esta tierra. La llenura del Espíritu se ve en el matrimonio cuando la esposa sigue voluntariamente el liderazgo del esposo y cuando el esposo ama a la esposa. La llenura del Espíritu Santo se ve en la relación padres e hijos cuando los hijos obedecen voluntariamente al padre y los padres aconsejan y hablan, platican, conversan con sus hijos con el fin de guiarlos para su futuro. La voluntad, la llenura del Espíritu Santo se ve en el trabajo cuando hacemos el trabajo no para nuestro jefe, sino para Dios, y cuando como jefes recordamos que tenemos un jefe que también nos está viendo y vemos a los empleados como iguales, como hechos a imagen y semejanza de Dios, como dignos de respetos. Entonces, el medio para ser llenos del Espíritu es alabanza, es palabra, es acción de gracias y es sometimiento mutuo en los diferentes roles y relaciones que tenemos. Ojo, aquí también hay advertencias. Para una esposa, la rebelión la descalifica acceder a los tesoros. Para un esposo, la falta de amor lo descalifica para acceder a los tesoros. Para un hijo, la desobediencia lo descalifica para acceder a los tesoros. Para un padre, la ira hacia sus hijos lo descalifica para acceder a los tesoros. Para un empleado, la irresponsabilidad lo descalifica para acceder a los tesoros. Y para un jefe, la injusticia o la opresión lo descalifica para acceder a los tesoros. Entonces ahí es donde tenemos que mirar nuestra vida, en qué cosas estamos fallando en seguir las instrucciones del mapa. La llenura del Espíritu se va a manifestar en amor, en armonía, en conversación, en buena comunicación, en la vida que busca manifestar a Cristo y agradar al Señor y hacer las cosas de corazón, sabiendo que Él va a recompensar. Y terminamos con Efesios 6, del 10 al 20. ¿Por qué Pablo deja esto para de último? Porque esto es lo más importante. Hay un tesoro, hay riquezas, hay acceso, hay capacidad de vivir una vida gloriosa, en una libertad gloriosa. Pero estamos en guerra. El diablo sigue estando ahí, el mundo sigue estando ahí, y nuestra naturaleza carnal sigue estando ahí. Entonces aquí, cuando alguien dice, puedo ser cristiano, pero no necesito la iglesia, se está olvidando de esta guerra, que se pelea en unidad. Es como decir, he vivido en este mundo, mi carne se ha deleitado, estaba siendo esclavizado por el poder de Satanás, y ahora mis ojos se abrieron, vi a Cristo, vi mi pecado, ya estoy salvo, estoy agradecido. Oh, pero está bien si me sigo relacionando con aquellos que siguen a Satanás y que son objetos de ira y que siguen sus deseos carnales. No necesito ser transformado, no necesito renovar mi mente, me quedaré aquí y no tendré comunión con otros cristianos. Seguiré conformándome con este patrón. ¿Qué está diciendo? No me interesan los tesoros, no me interesa la herencia, no me interesa el cambio. O sea, es como un homeless, hereda millones y sigue, no, voy a seguir viviendo aquí en la calle, voy a seguir pidiendo limosna, voy a seguir con estos harapos. O sea, ¿en serio queremos vivir ese cristianismo? Porque eso es lo que estamos haciendo cuando no queremos estudiar palabra, cuando no oramos, cuando no queremos conectarnos con otros creyentes. Ese es el cristianismo que estamos escogiendo vivir. Es como querer seguir por nuestra cuenta, es como no querer conectarnos al reino. Hermanos, tenemos una profunda necesidad de los medios de gracia para ser transformados. Necesitamos las Escrituras, necesitamos conocer lo que no sabemos que está mal, necesitamos identificar los deseos carnales que nos están impidiendo acceder al tesoro. Necesitamos detectar y cambiar esas cosas que nos están impidiendo. ¿Por qué? Porque hay requisitos para disfrutar del tesoro. Y por eso esta carta es tan importante. Hermanos, si no tenemos cuidado, podemos seguir sintiéndonos cómodos en el mundo, podemos seguir
queriendo gratificar la carne, podemos seguir obedeciendo a Satanás. Pero sería lo peor que nos pueda pasar. Haber aceptado el evangelio solo por como boleto para ir al cielo, o sea, es perder el hecho de que el plan de Dios es recibir gloria por su iglesia, pero cuando la iglesia lo glorifica, lo disfruta más y vive la vida más feliz, poderosa, gloriosa que puede vivir. La mayor aplicación del libro de Efesios es entender que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida mejor y más plena posible, que consiste en vivir para lo que Él nos llamó, para ser una iglesia, para caminar unidos, para caminar en unidad, con un grupo de creyentes que lo expresemos, que lo manifestemos, que lo demos a conocer. Y necesitamos estar vigilantes, pero nunca con temor, porque ahora estamos vivos, ahora tenemos doble ciudadanía. Nuestro espíritu está unido a Cristo y nuestra alma está siendo redimida día a día por la gracia de Dios. No somos lo que éramos, porque hemos sido vivificados con Cristo, pero aún luchamos para que Cristo sea formado en nosotros. Ya nuestros ojos se abrieron, pero aún necesitamos conocerlo más para que la obra del Espíritu y de la santificación y de la transformación continúe en nosotros. Hermanos, que el deseo por las cosas de Dios aumente en nosotros, que aumente nuestro desdén por las cosas de este mundo y por los deseos de nuestra carne, que podamos entender que solo vamos a poder glorificar a Dios en la medida que le conozcamos. ¿Qué es glorificar? Glorificar tiene que ver con apreciar la belleza y la excelencia de algo. Glorificar tiene que ver con reconocer, digamos, hay gente que aprecia el arte. Y entonces se para entre un cuadro de Picasso y empieza a decir, wow, aquí esto significa esto, y empieza a expresar la belleza de lo que yo no soy ese tipo de persona, ¿verdad? Yo no puedo identificar todos los, qué sé yo, ¿verdad? Las cosas ocultas. Pero, por otro lado, solo conociendo a Dios, por eso es tan importante el conocer a Dios y el empezar a descubrir sus bellezas y empezar a disfrutar. Pues ¿sabe qué es lo lindo? Que el glorificar a Dios tiene que ver con disfrutarlo. Entonces vemos su amor, pero no solo lo vemos allá distante, no es como un cuadro. El amor nos envuelve. Y cuando el amor nos envuelve decimos, oh, cuánto me amas, cuánto te amo. Vemos su poder y entonces empezamos a disfrutar de tu poder. Señor, tú eres todopoderoso. Glorificar a Dios está íntimamente conectado con conocerlo y con disfrutarlo y con experimentarlo. El eje de la vida cristiana es conocer a Dios para darlo a conocer. Y en resumen, los primeros 3 capítulos nos anuncian el tesoro, nos anuncian las riquezas que tenemos en Cristo, que incluyen nuestra nueva identidad. Pero los siguientes 3 capítulos nos dan el mapa del tesoro, nos muestran la importancia del discipulado como medio de crecimiento, principalmente en unidad y en amor, la importancia de la transformación como medio para alcanzar una mayor santidad, la importancia de la renovación de la mente como elemento fundamental del cambio, la importancia de la llenura del Espíritu como medio para tener mejores relaciones, para vivir en armonía con los demás. ¿Por qué nos peleamos tanto con otros seres humanos? Porque no estamos llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra seguridad, nuestra autoestima, no depende de lo que los otros piensen, digan o cómo nos traten, depende de la llenura del Espíritu. Entonces, si me trata mal, yo igual lo trato bien, y entonces la otra persona cambia porque ve que mi actitud es diferente. Bueno, necesitamos aprender a avanzar en este mapa. ¿Por qué? Porque lo que nos espera son tesoros. Tesoros de sabiduría, tesoros de conocimiento, tesoros de plenitud, tesoros de gozo, tesoros de paz, tesoros de Cristo reinando y añadiendo todo lo que podamos creer necesitar. Porque de eso se trata. Buscar primeramente su reino. Termino leyendo Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es el evangelio, un tesoro escondido en un campo, pero tiene un costo, tiene un costo. Vender tu inmoralidad, vender tu individualidad, vender tu orgullo, vender tu impaciencia, vender tu falta de sometimiento, vender tu falta de llenura del espíritu, vender tu autoestima basada en cosas vanas y pasajeras, vender todo para comprar a Cristo, para comprar el campo, para comprar la identidad en Él. ¿Por qué? Porque ahí está escondido un tesoro invaluable. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Logras apreciar el valor de las riquezas que hay en Cristo? ¿Has podido ver lo hermoso y maravilloso que es el Evangelio? ¿Has podido accesar a esas riquezas en los últimos días, logrando que se produzca transformación en tu vida? ¿Logras entender que lo que más necesitas no es dinero, sino cambiar la manera en que te relacionas con el mundo? ¿Reconoces que sigues necesitando transformación, pero también que el anhelo de Dios es seguirte transformando a través de su gracia, a través de su conocimiento, a través de su poder, y que los recursos para ser transformado están ahí? ¿Habías notado la importancia del discipulado y del pertenecer a una iglesia como medio para crecimiento en conocimiento de Dios, en unidad, en santidad, y como medio de acceso a las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo? Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, por habernos dado la hermosa oportunidad de estudiar esta carta a los Efesios. Gracias, Señor, por haber preparado para nosotros no solamente una salvación que consiste en perdón de nuestros pecados, sino que nos da acceso a inescrutables riquezas en Cristo. Nos da acceso a ese tesoro que vale más, muchísimo más que todo lo que teníamos o tenemos. Señor, queremos imitar a este hombre que encontró ese tesoro escondido en el campo y pudo ir y vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. Señor, queremos poder entender este mapa que tú nos has dado y no solamente entenderlo, queremos emprender este viaje hacia esos lugares llamados lugares celestiales y acceder a todas las bendiciones espirituales que ya están ahí esperándonos. No olvidamos, Señor, que hay enemigos, sí, pero te damos gracias porque nos has dado las armas para poder enfrentarlos y para poder estar firmes cuando vengan contra nosotros, porque si seguimos, Señor, los consejos de vestirnos con tu armadura y de tomar tus armas, tú nos has garantizado que permaneceremos firmes y firmes podremos accesar a conocerte más, a disfrutarte y a vivir para lo que nos creaste, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza en este siglo y en el venidero, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Te damos gloria, Señor, te damos gloria.